Todos aprendemos desde antes de nacer hasta nuestra muerte. Se trata de un proceso que nos permite adquirir, reforzar y modificar conocimientos, conductas, habilidades, valores y actitudes. Es un proceso que nos brinda enorme satisfacción y que también nos permite desarrollarnos como persona, así como en nuestra vida laboral y profesional. En este módulo estaremos explorando qué es el aprendizaje, cómo se da, qué procesos y elementos subyacen a él. Entre los elementos que estaremos revisando está la inteligencia, la atención, la memoria, la motivación y la emoción. Además, estaremos viendo algo muy importante, que es la existencia de la modificabilidad cognitiva. Empecemos. Aprender es una palabra que involucra muchos procesos. Para empezar a comprenderla, veamos qué nos cuenta la doctora Jackie Bucio, que es doctora en lingüística aplicada y nos hablará de la etimología de esta palabra. El verbo aprender tiene sus orígenes en el latín. Frente a la voz culta que era dicere o discere, la gente en la calle o en sus casas prefería la palabra aprendere para referirse al hecho de adquirir conocimiento a través de la práctica o la experiencia. En la raíz de aprender tenemos la acción de prender, con el sentido de atrapar, capturar, apoderarse de algo o asirlo firmemente. Ya en español, aprehender, con H, conserva este sentido de apresar. Al hablar de una planta, también podemos hablar de prender para describir su arraigo a la tierra. Cuando algo nos parece incomprensible, es porque no lo podemos asir, prender de manera literal con las manos o metafóricamente con la memoria o con el espíritu, según algunas acepciones. También hablamos de prender cuando hablamos de encender fuego o encender la luz. La preposición ad nos habla de dirección, de ir hacia algún lado. En este caso, podemos pensar en el aprendizaje como ir hacia el conocimiento, una disposición de ir hacia aprender algo nuevo, de capturar, de asir firmemente, de encender nuevos conocimientos. Es súper interesante, ¿verdad?, esta etimología. Pues se trata de un proceso muy complejo que involucra una variedad de ciencias, incluyendo la psicología, la pedagogía y las neurociencias, pero también la antropología, la sociología y las ciencias de la computación, entre otras varias. Tokuhama Espinosa plantea que existe una relación compleja y dinámica entre pedagogía, psicología y neurociencias, y dice que es necesario que las aportaciones de un área se vean comprobadas por hallazgos en la otra. En la intersección de estas tres surge lo que llama la teoría del cerebro, mente y educación. Cuando aprendemos, tenemos cambios no solamente en nuestra conducta o en nuestra forma de pensar, sino los cambios se ven reflejados estructuralmente en nuestro cerebro a través del surgimiento de sinapsis en las neuronas. Existe una relación importante entre el juego y el aprendizaje. Esto es fácil de observar en los niños de nivel preescolar, pero también en adultos y en adolescentes. Existe evidencia también en el mundo animal. Por ejemplo, los gatitos que tienen oportunidad de jugar cuando son muy pequeños con una pelota y la avientan y juegan con ella todo el tiempo, tienen mejores conductas de cacería de su alimento cuando son grandes que los que no tuvieron esa experiencia inicial. El énfasis de qué es el aprendizaje ha cambiado dependiendo de los paradigmas dominantes en cada una de las épocas. Por ejemplo, alrededor de los años 70, 80, estábamos como muy atentos al enfoque conductual y la definición de aprendizaje era cambios relativamente permanentes en la conducta como resultado de la práctica. El día de hoy es mucho más aceptada la definición que dice que es la transformación de novicio a experto, que refleja un énfasis más cognitivo. El día de hoy, lo que está enfatizado en esta área son varios puntos. El primero tiene que ver con la atención al conocimiento previo. El segundo es el andamiaje, esta mediación para poder ir subiendo de nivel cognitivo y llegando a construir significados cada vez más profundos.
El tercero tiene que ver con verbalizar y externalizar, es decir, cuando nosotros decimos lo que aprendemos, muchas veces es cuando realmente se consolida ese aprendizaje. Por otro lado está la metacognición, de la cual hablaremos muchísimo en el módulo 3. Y finalmente está la parte de ir de lo concreto a lo abstracto. Dependiendo de qué parte del aprendizaje se estudia, pues hay diversas clasificaciones. Vamos a ver algunas de las más importantes. La primera que te presento tiene que ver con el tiempo que se invierte para que se consolide la huella de aprendizaje. Así tenemos que los milisegundos están asociados a lo biológico, los segundos a lo cognitivo, los minutos a horas a lo racional, días a meses a lo sociocultural y a lo largo de los años se da el aprendizaje organizacional, de acuerdo a Nathan y Sawyer en el 2014. Otra clasificación dicotomiza el aprendizaje en por repetición y significativo. Por repetición te puedes imaginar que como cuando nos tenemos que aprender algo de memoria y lo repetimos varias veces. El significativo tiene que ver con un procesamiento profundo, involucra una reflexión activa, un comparar contra nuestro banco de memoria de largo plazo, en fin, una serie de operaciones cognitivas mucho más complejas que el otro. En función de dónde se da el aprendizaje, se habla de aprendizaje formal cuando existe una relación maestro-alumno establecida, de aprendizaje informal, que es el que tenemos en la vida, y del aprendizaje no formal, que tenemos cuando no se da dentro de un aparato escolarizado, por ejemplo, sino cuando vamos a un club de ciencia o asistimos a un taller que nos interesa de pintura, por ejemplo. Dependiendo del área que está involucrada, Bloom clasifica el aprendizaje en cognitivo, psicomotor y afectivo. En función de los recursos utilizados, se habla de aprendizaje presencial, que es el que típicamente se da en las escuelas tradicionales, el aprendizaje multimedia, cuyo ejemplo podría ser el uso de discos para aprender un segundo idioma, el aprendizaje aumentado, que está relacionado con la realidad aumentada, estos juegos que tienen gogles y en donde parece que nos transportamos a un entorno totalmente distinto y donde aprendemos muchas cosas diferentes. Y finalmente el e-learning o aprendizaje mediado, por ejemplo, por Internet, que incluye los móviles. A veces el aprendizaje requiere una gran estructuración. Nosotros los maestros nos esforzamos mucho por crear una experiencia de aprendizaje maravillosa para nuestros estudiantes. Entonces tomamos en cuenta las secuencias, qué estímulos vamos a presentar, qué va antes, qué va después, cómo enriquecer cada cosita. Por otro lado, a veces sucede el aprendizaje casi sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, el aprendizaje incidental, que se da sin que lo estemos buscando, simplemente por contacto con estímulos que se están dando en el medio. Y finalmente está una experiencia de aprendizaje que a mí me parece extraordinaria, que es la educación mínimamente invasiva. Sugata Mitra propuso este tipo de educación mínimamente invasiva en India primero y después se ha popularizado hacia África también. Ya existen 300 estaciones de las que te voy a platicar que han beneficiado a más de 300,000 niños. Todo empieza con un agujero en la pared que da a un terreno baldío, donde probablemente haya niños de la calle, niños muy, muy pobres, que están jugando o que están pasando el tiempo. Allí, en ese terreno, se coloca equipo de cómputo listo para usarse, pero se coloca sin una sola instrucción, nadie que les ayude, ningún manual que lo acompañe. Y así, solitos, estos chicos muy jovencitos de 7, 8, 10 años aprenden los rudimentos de cómputo y rápidamente escalan para con esa habilidad aprender muchas cosas. Los resultados de investigación incluyen aprendizajes en las siguientes áreas. Inglés necesario para poder chatear, comunicarse vía correo electrónico y buscar cosas en Internet. Desde luego, la habilidad para navegar en Internet con mucha libertad. También mejor pronunciación de ese idioma. Además, aprendieron a ser independientes en sus opiniones y a detectar intentos de indoctrinación. En esta sesión
vimos el origen etimológico de la palabra aprender y nos dimos cuenta que tiene que ver con aprender con H, con atrapar, que es muy interesante. También vimos que hay una gran cantidad de ciencias que estudian el aprendizaje y nos dimos cuenta que las clasificaciones y los énfasis varían de acuerdo al paradigma dominante en cada época. También conocimos diferentes clasificaciones del aprendizaje en función de aquello que se enfatiza o que se estudia en cada caso. En la siguiente sesión vamos a entrar a un tema fascinante, la inteligencia.